¿Está bien? Bueno, Bendecidos, dale. bendecidos hermanos con toda bendición. Estamos aquí ya conversando con nuestro hermano Romeo Guevara, eh, que realmente nos ha estado edificando mucho en este tiempo. Un tiempo en el cual muchas personas con las que he conversado coinciden de que la palabra de Dios está fortaleciendo el corazón. Y eso es lo que agradecemos a Dios, que ministros como hermano Romeo Guevara han dedicado su tiempo a llevar esta palabra a muchos corazones, trayendo mucha iluminación acerca de lo que Dios quiere, consuelo, paz y sobre todo esperanza. Así que, hermano, bienvenido, ¿cómo estás? Pues bien, gracias. Me siento ¿Qué? bien. Esperamos Me que las siento bien, cosas ¿verdad? Sí, continúen así. eso, Cabal. eso aprendimos hace un par de semanas o la semana pasada. Ajá. O sea, por lo menos nos sentimos bien, ¿va, hermano? O sea, es lo importante. Pues Cabal. gracias, hermano, el tiempo es tuyo. Gracias por dedicar tu tiempo a la palabra de Dios. Fíjate que había una controversia aquí en Guatemala porque hay un protocolo para las iglesias, que abran las iglesias. Y mucha gente estaba diciendo que los pastores lo único que querían era su negocio, que era recolectar los diezmos y todo. Y la verdad que gratamente me di cuenta que algunas personas dijeron que la iglesia, las puertas del edificio están cerradas, pero la iglesia sigue activa llevando el mensaje por las diferentes plataformas. Y eso reconfortó porque muchos hermanos creyentes lo están valorando y agradeciendo y por eso también nos unimos, hermano, a esa gratitud de poder llevar este mensaje por este medio, ¿verdad? Así es. Yo creo que tenemos que irnos acostumbrando y adaptando y hacernos la idea de que cada vez más estaremos usando este tipo de herramientas para compartir la palabra y para edificarnos unos a otros. Creo que es el tiempo de estos medios que son la herramienta que Dios nos permitirá utilizar para seguir compartiendo la palabra. Amén. Bueno, Pues el tiempo es tuyo, hermano. gracias. En esta tarde, yo he estado muy inquieto con varias cosas porque la otra semana, primero Dios, empezamos con la iglesia a seguir una dinámica con estos medios para poder hacer como algo continuo en su crecimiento y queremos cambiar algunas cosas. Estoy muy interesado también en que la manera en que estamos usando estos medios puedan ser un poco más interactivos, que podamos participar y enseñarle a la gente que también no solamente se quede callada recibiendo pasivamente algo, sino que también pueda participar en medio de eso, en medio de estas dificultades. Entonces he empezado como una especie de replanteamiento de los principios de la vida espiritual de la iglesia y en esta tarde quisiera comenzar con haciéndonos una reflexión sobre nuestro estado espiritual, sobre cómo es que estamos en este tiempo y cuáles son nuestras inquietudes. Así es que voy a compartir la pantalla, no sé si la tienes habilitada, Juan Carlos. Ya, hermano. Ok. En esta tarde quiero que nos centralicemos en una porción de la escritura en segunda de Pedro, en la segunda epístola de Pedro, para hacernos varias preguntas con respecto a nuestro crecimiento espiritual. En realidad son 4 preguntas para evaluar mi vida espiritual. Y debemos que hacer en este tiempo, tomar la iniciativa y la plataforma para realmente buscar un tiempo para evaluarme, para poder también tener criterios que me ayuden a no solamente evaluarme, sino también hacerme preguntas importantes con respecto
a mi vida espiritual. Déjenme decirles que los logros en la vida espiritual no se desarrollan por buenos deseos o por buenas intenciones. Los logros en mi vida espiritual se desarrollan por buenas decisiones. No son intenciones ni motivaciones, sino que son decisiones que yo debo tomar. Y quisiera que viéramos de una manera muy devocional este pasaje de segunda de Pedro 1 al 11, que muchos ya conocemos ese pasaje, y deseo que nos hagamos 4 preguntas para evaluar nuestra vida espiritual. 4 preguntas que nos orientan a un desafío de una nueva perspectiva y de un nuevo crecimiento espiritual en nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, segunda de Pedro 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llama por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es un planteamiento que el apóstol Pedro hace. Para entender la evaluación que Pedro está queriendo que hagamos, debemos ver lo que Pedro ha venido pensando. Al leer los versículos 1 al 4, lo que Pedro nos presenta es que tenemos, según Pedro, todos los elementos necesarios para desarrollar una vida plena y exitosa de parte de Dios. Dios, dice Pedro, nos ha capacitado, nos ha equipado y tenemos todo un equipamiento para vivir esa vida plana, exitosa de parte de Dios. Tenemos todo lo necesario para llevar una vida de rectitud y de piedad. Dios nos ha provisto de eso. Y es decir, Pedro les está recordando a todos los creyentes que ya tenemos todos los recursos para llevar una vida que agrada a Dios. Ahora, si esto es cierto, entonces, ¿qué hay que hacer? Y ahí es donde entran los versículos 5. La palabra poner diligencia se puede traducir como poner máximo empeño. Esa es la idea del apóstol Pedro, y entonces parte de la tesis de que todos nosotros ya tenemos las herramientas y los recursos para vivir una vida victoriosa en Cristo. Que no hay excusa. Todos podemos lograr eso. No es una categoría principal para alguien especial o super espiritual, sino que es para todos los creyentes que han sido evaluados en términos de las capacidades que Dios les ha dado. La primera pregunta que Pedro utiliza y que es una pregunta que necesita en esta respuesta dice ahí precisamente por eso, esfuércense, ¿verdad? Es decir, échenle ganas, esfuércense por añadir a su fe virtud y a su virtud entendimiento. Entonces la primera pregunta es, ¿qué tanto me estoy esforzando? Es decir, ¿cuánto le estoy echando ganas a las cosas de Dios? Necesitamos ponerle empeño, dedicación a la vida. ¿A qué le echas ganas, hermano?
¿A qué le pones esfuerzo? Ya tienes todas las promesas de Dios y Pedro dice ahora pónganle ganas y pónganle empeño a las cosas espirituales. Si usted es el que se esfuerza en crecer en la vida espiritual, si no es usted el que se esfuerza en hacerlo, entonces ¿quién? ¿Quién lo hará? Si entendemos la gracia de Dios en la vida y entendemos sus promesas y que hemos sido rescatados por Él, la única respuesta es poner todo nuestro empeño en las cosas de Dios. Así que la primera pregunta es, ¿qué tanto me estoy esforzando en las cosas de Dios? Me parece bien interesante que en este tiempo mucha gente se esfuerza por muchas cosas menos por su vida espiritual. Y parece ser que a medida que ha ido pasando el tiempo y ha ido pasando el tiempo de la novedad de los medios de comunicación, mucha gente se está enfriando, se está alejando también. Ya no participan, no tienen ningún tipo de interés. Y la pregunta que me he hecho yo es por qué es que se fueron aguadando tan rápido, ¿verdad? Yo en los primeros 2 meses prediqué todos los días y habían varios hermanos y aún amigos de los Estados Unidos que hacían grupos y ponían mi predicación y hoy después de ese tiempo han desaparecido. Hoy les pregunto, mira, ¿y cómo estás? ¿Seguís conectado? Y la respuesta es sí, pero la veo de vez en cuando. Eh, Como que ya les pasó el miedo y el pánico hasta que le vuelva a zarandear en su vida. No le echan ganas. Yo realmente me asusto de ver que hay gente que le echa ganas al trabajo, a los bienes materiales, a la posición, pero en cuanto a las cosas de Dios, no se esfuerza. Como que pareciera ser que Dios es capaz de tolerarnos tanto y de que nosotros seamos tan apáticos de Él, que simple y sencillamente Dios no se siente mal. Y yo creo que Dios se siente mal cuando mira que nosotros simple y sencillamente nos esforzamos más y le echamos más ganas a cosas sin trascendencia y descuidamos nuestra vida espiritual. Así es que Pedro dice, bueno, señores, pónganle ganas, métanse con las cosas de Dios, ¿en qué te esforzás? Y la otra cosa que Pedro menciona con esta pregunta es, mira, si no te esforzas vos, nadie se va a esforzar por ti. O sea, la idea es que vos tenés que buscar no es una dependencia de otro, de su vida espiritual, sino de mi propio esfuerzo, de lo que tengo que hacer. Me he dado cuenta que el esfuerzo es algo bien vital en nuestras vidas espirituales y la gente rápidamente cede, se da por vencido, se acomoda. Pero Pedro dice, y Dios nos ha dado todas las herramientas, entonces la pregunta es, ¿qué tanto me estoy esforzando? ¿Qué tanto le estoy echando ganas a las cosas de Dios? Hay una segunda pregunta que aparece en el texto y la pregunta dice precisamente por eso, esfuércense por añadir. Esa palabra añadir es una expresión que tiene que ver con incrementar o ganar intereses. Es la palabra que está usando Pedro. Y la pregunta que parte de este término es, no solamente es qué tanto me estoy esforzando, sino que la segunda cosa es qué tanto me estoy estancando. Me estoy estancando, estoy igual en la vida espiritual que quién sabe hace cuánto tiempo. La pregunta es, ¿cómo sé que crecí? No si yo creo que así sea. Una pregunta pertinente, ¿sí? ¿Cuándo fue que hice un cambio sustancial consciente en mi vida? ¿Cuándo fue su último cambio consciente en su vida espiritual? Escuchar sin producir no es la vida cristiana. Si he llegado a ser hijo de Dios, crezco. ¿Hacia dónde crezco? Es lo que realmente añado a mi fe. ¿Qué le estoy añadiendo? Yo he encontrado ahora, estoy leyendo a un sacerdote jesuita, porque he estado muy inquieto con la manera en que nos aproximamos al texto y yo quiero realmente mejorar mi forma de enseñar, o sea, siento que me he estancado en la metodología, en la forma del acercamiento y necesito aprender
más de otras personas. Y este católico, sacerdote, es bien interesante la aproximación que él hace acerca del estudio de los textos. Este se llama José Antonio Pagola, y en la red hay muchos libros de él que se pueden descargar, pero hay 4 libros de él que son como un acercamiento a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son como comentarios, pero no son comentarios en realidad. Me gustó mucho el hecho de que él comienza diciendo que acercarse a los textos del Evangelio no es nuestra actitud debe ser un acercamiento de conversión a Jesús y no de información de Jesús. Y uno debe acercarse al texto con el deseo de cambiar, de añadir a la fe, de realmente redescubrir muchas cosas. Y creo que nosotros muchas veces simple y sencillamente nos estancamos con cositas pequeñas que son suficientes para vivir una vida espiritual, pero realmente Pedro dice, mira, si vas creciendo, tenés que empezar a ver que te tienes que estar esforzando, y segundo, tienes que ir añadiendo, no tienes que estar estancada como el agua que aparece en esa figura, ¿verdad? Y lo interesante es que Pedro en el texto pone 7 indicadores de qué es lo que él puede añadir a su fe. Y son palabras que no voy a tenerme tanto en la definición exacta, pero sí quiero ver lo que Pedro dice. Mira, añadirle a tu fe, añadirle a tu creencia, a tu crecimiento espiritual, por lo menos 7 cosas tienes que ponerle. Y la primera que él pone son 7 indicadores imprescindibles para ver si vas creciendo, si no te has estancado. El primero tiene que ver, dice, añadir a tu fe virtud. Y la expresión virtud se puede definir como excelencia moral. No habla de que sos un bonachón, ni habla de que son ciertas áreas las que tenés controladas. En la excelencia moral, Pedro está hablando de que tenemos que avanzando en aspectos totales, íntegros. La palabra excelencia o virtud aquí tiene que ver con el hecho de que es algo completo, no es algo fragmentado. Y tampoco es algo comparado. Ya voy a explicar cómo. Por ejemplo, algunas personas piensan que la virtud tiene que ver con cierta fragmentación de ciertas cosas de su vida que son buenas y otras no. Es como el caso de un hombre que llega a una venta de estos pollos para comer y llega con su acompañante y entran a ese lugar y el hombre le dice que quiere comprar pollo, y la muchacha que vende el pollo hace todo lo para despacharlo y lo despacha en una caja, y no se da cuenta que cuando le meten en esa caja abajo en el fondo había todo la venta de la semana, que eran más de 30,000 sales con él, y ella le puso el pollo ahí, se lo dio y no se dio cuenta que le estaba dando ese dinero. Y el hombre se fue al carro con la acompañante, y estando ahí, cuando empezó a sacar el pollo se dio cuenta de que le habían dado ese dinero. Y entonces el hombre inmediatamente se bajó del carro y le dijo al acompañante que le esperara, y se fue al mostrador y le dijo a la muchacha de que le habían dado ese dinero. Y la mujer, muy agradecida porque ella iba a tener muchos problemas con eso, le dijo, mire, llamó al gerente y el gerente le dio las gracias, e inmediatamente el hombre le dijo, mire, estos actos de integridad o de excelencia moral o de virtud son actos que deben ser promovidos en la comunidad, y llamó a los medios de comunicación para que entrevistaran a aquel hombre honrado por ese dinero. Y el hombre le dijo que él no quería ninguna publicidad, que simple y sencillamente estaba bien así la cosa. Sin embargo, el hombre insistió en llevar las cámaras, y el hombre se metió a su carro inmediatamente, y estando en el carro le dijo que por qué no salía para que lo vieran. Entonces el hombre le dijo que no quería que lo vieran porque una mujer con quien andaba no era su esposa.
Algunas personas piensan que tener excelencia moral es estar fragmentado. En ciertas cosas soy honesto, pero en otras cosas soy deshonesto. Y la integridad es una sola cuestión completa. Tampoco es una excelencia comparada, no es una excelencia fragmentada ni una excelencia comparada. No es que yo al final del día comparo las cosas buenas que hice y las cosas malas que hice y hago una comparación de qué fue más buena, qué cosas más buenas hice, qué cosas más malas hice, y si las cosas buenas sobrepasan a las malas al restarlas, lo que me queda es, bueno, me sobraron cosas buenas, entonces hice bien el día. Eso no es la virtud ni la excelencia moral. Y hay muchos que evalúan eso. La idea es o sos o no sos. Realmente tenés una perspectiva de adecuar tu camino a los principios de Dios en todas las áreas de tu vida o no. Entonces Pedro dice, añadan la excelencia moral, o sea, sean íntegros, tengan, o sea, una sola palabra, no sean fragmentados. La segunda cosa es conocimiento. Y en el texto, la palabra que Pedro utiliza aquí con respecto al conocimiento se refiere a la sabiduría bíblica. Esto es aprender a cómo tomar mejores decisiones. Debo aprender a avanzar de mi entendimiento de la voluntad del texto a través de la palabra de Dios. Tengo que estar actualizado. Nosotros siempre somos muy olvidadizos. Si nuestra sabiduría, el conocimiento no viene del texto bíblico, entonces ¿de dónde viene? No vamos a poder tomar las decisiones correctas si no conocemos los textos correctos. No es lo que yo pienso, es lo que la palabra de Dios piensa. Y hace, creo que unos meses escribí una reflexión sobre cuando un buen consejo es un mal consejo. Y lo hice basado en el consejo que los hijos de Jacob se dicen entre ellos y dicen, mira, no lo matemos, vendámoslo a Egipto. Eso es un buen consejo. ¿Por qué? Porque estás prefiriendo la vida a la muerte. Pero es un mal consejo, porque no proviene de Dios, proviene de tu carne. Y hay gente que está dando buenos consejos con malos consejos. O sea, vos oís a la gente decirnos los consejos y decís, sí, pero ese consejo, aunque es buen consejo, es un mal consejo porque no viene de Dios. Eso es para nosotros la sabiduría bíblica. Que alguien venga y me diga a mí, mira, tengo problemas en mi matrimonio y el consejo sea que te divorcies, por muy bueno que sea en el momento de la transición porque ha sido infiel a la persona, es un mal consejo. ¿Por qué? Porque el consejo viene de mi experiencia, no viene de los principios de Dios. Y Pedro dice, si de veras querés manejar y añadir a tu vida crecimiento, pues buscar excelencia moral, también tener una sabiduría bíblica, no es lo que yo pienso, sino lo que la palabra de Dios piensa. El tercer indicador es interesante, es dominio propio. Y este indicador, en realidad la palabra tiene que ver con contener tus instintos. No es que no tengas instintos, sino que tenés la capacidad de decir no. No puede hacer lo correcto si no sé lo que es lo correcto. Dominio propio es contenerse. A muchos nos cuesta esta palabra de contenerse porque somos muy dados a concedernos todo lo que queremos. Lo hacemos porque sentimos ganas de hacerlo. No crecemos en la vida espiritual si no tenemos dominio propio cuando viene una tentación. Cuando no hay tentación no tenemos problemas. El problema es cuando viene la tentación porque nos dan muchas ganas de desobedecer. Y eso es bien interesante porque Pedro dice, man, ¿qué tan fácil desobedecer? ¿Qué tan fácil te tirar la barda? Lo pensás 2 veces antes de tomar una decisión. O sos como José que dice, no, mira, ¿por qué haría este mal tan grande contra Dios y pecaría contra él? Es contener los instintos. Y vivimos en una sociedad que fomenta que le des rienda suelta a tus instintos. Y muchos cristianos caemos en la misma cosa. No solamente nos dan la aprobación para caer en darle rienda suelta a los instintos, que nos dicen que son cosas buenas. Si te da placer hacerlo, si la sociedad lo permite, te lo concedo hacerlo,
pero en realidad Pedro dice, nosotros no somos de los de sí, somos los de no, los que decimos no a la tentación y a lo que hacemos. El cuarto es la paciencia. Y el indicador de la paciencia, dice Pedro, este tipo de palabra no es la que se refiere a lo que uno tiene cuando está metido en un tráfico muy intenso. No se refiere a esa palabra en donde digas, hay que tener paciencia de que esto avance. Tampoco la palabra paciencia, en este caso, no es estar esperando en la clínica a que lo pase el médico para atenderlo. Eso no es la paciencia que Pedro está diciendo. Aquí la palabra paciencia determina el concepto de constancia, de perseverancia. Tiene que ver con resistencia, mantenerse firme sin dar el brazo a torcer. Tiene que ver con el deseo de soportar un proceso largo de tentaciones y pruebas en la vida. La paciencia, según Pedro, según este texto que él utiliza, es aquella capacidad en que te están dando palo, estás cayendo, no ves ni una, no ves aquello, pero seguís y decís, no importa, sigo, tengo que seguir siéndole fiel a Dios. No me enojo contra Él, no lo rechazo. En algún momento esa paciencia va a dar su fruto. Es esa persistencia, es lo que en administración le llaman al grit, que es esa capacidad de perseverar en las cosas que son difíciles. Hoy se está dando una teoría muy fuerte con respecto a este aspecto del grit, que es una palabra alemana que habla acerca de la resiliencia y de la capacidad de resistir, y dice que las personas no sobresalen en la vida porque tengan talentos, sino porque tienen la capacidad de permanecer resistentes e insistiendo en las cosas. Y que lo que más hace realmente que una persona tenga victoria en su vida, hablando profesionalmente hablando, es su tenacidad de aguantar y de persistir y persistir. El talento y las habilidades no es tan valioso, sino que en cuanto a su obstinación. Y Pedro dice, nosotros somos gente obstinada en la lucha. Dios nos ha dado la capacidad para tener esa paciencia y esa perseverancia. Por eso cuesta mucho, porque cuando ya no ves ni una y empezás a sentirte ola tras ola, la tendencia muchas veces es a quejarte o a renunciar o a echarte para atrás. Pero Dios dice, tengan paciencia. Creo que esta es una virtud que Dios está cultivando ahora en este tiempo con nosotros, porque nos queda simple y sencillamente aguantar, recuperarnos y esperar a que Dios haga pasar este tiempo. Pero tenemos que tener constancia en la lucha en medio de esta dificultad y esta pandemia. La quinta es piedad, y la definición básica es poder vivir con una reverencia a Dios. Esto es lo que se llama lealtad a Dios. Las personas no pueden vivir lealmente a Dios si no tienen los elementos anteriores. Piedad es lealtad a Dios, cueste lo que cueste. Y esto es otra de las cosas interesantes, porque en la narración de Daniel, cuando Nabucodonosor dice que levanta la estatua y él dice que todos tienen que postrarse ante esa estatua, al sonido de la bocina, todo el mundo tiene que ser Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías, no se postran, no se ponen, no se agachan. Pero una de las cosas que me preguntaba yo en ese tiempo, en ese momento al estudiar el texto, es ¿cuántos judíos piadosos habían en ese tiempo? En el tiempo de Ananías, Misael y Azarías. Probablemente había más de unos 30,000 judíos que tenían las mismas convicciones que Ananías, pero de los 30,000 solo 3 no se doblan, solo 3 no muestran y dicen no. Los otros pudieron haber dicho, ¿qué importa si al final del cabo ya estamos aquí metidos? Pero a lo menos tendrían que haber habido más, porque según el texto, la gente que había sido trasladada a Babilonia de los judíos eran bastantes, tanto que el texto dice que tanto Daniel como esos 3 muchachos sobresalieron de los demás que hubieran sido. Significa que en ese momento en el que la bocina sonaba para doblarse, había más gente con convicciones judías que los 3 jovencitos esos. Y lo curioso del caso es que en medio de todos ellos son los únicos 3 que no se doblan. ¿Por qué? Porque para ellos la lealtad a Dios era más importante y vital en sus vidas.
Claro, realmente yo, por ejemplo, hoy me doy cuenta de que yo escucho a muchas personas, eh, por ejemplo, en los países donde son perseguidos, ¿verdad? Donde hay sufrimiento, donde hay ofrecimiento de muerte. Me imagino que es difícil vivir ahí. Pero creo que un ataque frontal de Dios a la fe de una persona, en donde ya no tienes ninguna otra esperanza más que vivir o morir, te hace definirte, ¿me entiendes? O sea, blanco o negro, pues, o sea, te hace definirte. Muchos pueden decir, no me quiero morir, pero la inmensa mayoría de cristianos que están convencidos de su lealtad a Dios toman la decisión de decir, me enfrento a la muerte y se acabó, ¿verdad? O no me van a doblegar. Y creo que ese tipo de lucha espiritual a la cual son sometidos los cristianos, yo creo que es menos peligroso que el conflicto al que nosotros nos metemos en contextos de sociedades hedonistas, relativas, llenas de comodidad, fíjate. Hay gente que dice, no, es que en los tiempos de donde a los evangélicos los apedreaban y que llevaban la Biblia y que los querían matar, sí, dice, esos tiempos se sufría, pero yo creo que ahora es más complicado ser leal a Dios, porque estás metido en un ambiente donde te puede confundir las voces que escuchas y hacen que perdas tu lealtad por la comodidad, por el placer, por la tranquilidad. Creo que es más complicado vivir la fe en este tiempo y ser desleal a Dios por tantas variables que existen que te pueden dormir y te pueden hacer que caigas en tu lealtad. Y es más fácil serle desleal a Dios en este tiempo que en ese entonces. No desestimo lo que hacían esos hermanos, pero ahora está yuca, porque cuando uno viene a sentir de repente ya está pensando, ha vendido sus convicciones, pues. Te meten una película en Netflix, alguien te dice algo, hay alguna posición social que te ponen, o un dictamen gubernamental, o una posición en la sociedad que te mete esas ideas, y hay muchos cristianos que terminan defendiendo esas posiciones y han perdido su lealtad a Dios. La sexta tiene que ver con el afecto fraternal, y la vida espiritual no es algo que se vive solo. Pedro dice, ustedes no pueden vivir solos, tienen que vivir en comunidad. El efecto fraternal es la comunidad. Dios ha dejado el cuerpo de Cristo para salir adelante. No llegaré a ser la persona que Dios desea si no vivo en comunidad. Y es importante. Ahora, y el último, amor. El texto utiliza la palabra bienestar espiritual. Es ese cariño tierno con el cual nos cuidamos los unos a los otros en el cuerpo. Bienestar espiritual. Son las concepciones básicas y contemporáneas que le pude dar a las definiciones de las palabras en el texto griego. Pero volviendo atrás, ¿cómo se llama? Dijimos que estamos hablando de que tanto me estoy estancando. Y esos son 7 indicadores que me dicen a mí si yo realmente me he estancado. Son cosas que realmente... Así es que la primera pregunta de Pedro es, ¿qué tanto me estoy esforzando? Y la segunda es, ¿qué tanto me estoy estancando? Y la tercera, versículo 10 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán caer. La pregunta de Pedro es, ¿qué tanto estoy abundando? Es muy interesante esta pregunta. El versículo 8 dice, si abundan. Perdón, versículo 10, otra versión lo traduce como en forma eminente. Si lo que doy en mi vida, y esto debemos escucharlo bien, si lo que doy en mi vida hay que buscarlo con lupa, entonces no estoy abundando. Y tienen que verme bien, darme 2 o 3 miradas después de eso. Entonces, hermano, no se mire que abunde mi vida espiritual. Y solo de vez en cuando hay destellos de fruto, simplemente no estoy abundando. Estoy estancando y no me estoy esforzando.
La pregunta que uno hace es: ¿qué produce mi vida espiritual? La vida espiritual no se trata de información, sino de aplicación. Cuando me preguntan cuando soy cristiano, no se trata de dar una explicación, se trata de mostrar que sigo a Jesús. La vida espiritual entonces es más que información, aplicación. Las personas que están abundando son gente que están trastornando las comunidades y no son iguales cuando me ven. Eso implica que debemos reflejar el carácter de Jesucristo. Pedro dice que no seremos útiles, que no seremos inútiles o improductivos. Somos estériles, no le damos vida a nada. Mi vida es útil para el reino de Dios. Lo está usando para dejar una huella en otra gente. Que está produciendo su vida para el honor y la gloria de Dios. Mira, yo creo que ahora en este tiempo la gente podría producir muchas cosas espiritualmente hablando. Podría trabajar en sus vecindarios con la gente, ayudándose. Podría escribir muchas cosas. Podría compartir el evangelio por medio de la internet y muchas cosas. No tendrían que estar esperando que alguien les dé instrucciones, porque si realmente están creciendo y nutriéndose, van a abundar, se va a ver lo que está pasando, lo que está produciendo su vida para honor y gloria de Dios. ¿Cómo me estoy esforzando? ¿Me estoy estancando? ¿Qué tanto estoy abundando? Y la última, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurar y hacer firme vuestra vocación y elección. La última es: ¿qué estoy procurando? Ahora, al ver esta pregunta, nos lleva a nosotros a la idea de la motivación. ¿Qué me está motivando para querer tener este tipo de vida? Es muy triste pensar que la única motivación sea sentirme bien y para mi propia satisfacción. No quiero mejorar mi vida porque ya me hastié del pecado. El pecado me dejó pobre, me dejó heridas. ¿Es correcto esto? ¿Y qué si el pecado le hubiera dejado satisfacción? ¿Hubiera buscado el mismo cambio? ¿Y qué si el pecado lo hizo sentir bien? ¿Lo dejaría también? Desgraciadamente, algunos quieren crecer en la vida espiritual por arrogancia para que puedan lucir sus logros espirituales. Nuestra motivación no puede estar centrada en nosotros mismos. Nuestra motivación es que alguien hizo algo por nosotros. Nuestra motivación es Cristo. Cuando dejamos de crecer espiritualmente es porque hemos olvidado quién es Cristo y qué ha hecho por nosotros. Y cuando olvidamos esto, perdemos el sentido de seguridad porque pensamos que una vida que agrada a Dios depende de nosotros. Ahora, la palabra procurar es bien interesante, tanto en el texto original como en la palabra en español. La idea de procurar, ¿recuerdan ustedes el texto que dice: procura presentarte ante Dios como obrero aprobado? ¿Verdad? La palabra procurar habla de humanidad, habla de fragilidad, habla de debilidad, pero no solamente eso, sino que habla también de responsabilidad. La palabra es pro, que es a favor de, y cura, a favor de sanar. Entonces, la idea de una vida espiritual abundante es aquella en la cual tú no quiere decir que no tengas problemas, sino que lo que tiene que ver es que tú estás tratando de curar esos problemas. Por eso la palabra procurar. La idea es: si tengo este problema, me presento ante Dios, pero yo procuro, o sea, he tratado de curarlo, este problema, he tratado de darle un tratamiento para que a Dios no lo ofenda. La idea es estar consciente de que simple y sencillamente no podemos presentarnos ante Dios con un corazón dañado, sino que simple y sencillamente voy a buscar hacer eso. Y en la Biblia nosotros encontramos la confesión como algo importante para procurar, el arrepentimiento, muchas cosas. Por eso es que cuando Dios le pide a Timoteo, o Pablo le pide a Timoteo que procure presentarse como obrero aprobado, lo que le está diciendo a Timoteo es: mira, no te vayas a presentar ante Dios sin antes haberte curado algunas cosas, o por lo menos estés intentando curarlas, porque Dios así te va a ver como obrero aprobado. Una vida donde un cristiano procura una vida cristiana tiene que ver con el hecho de que está consciente de sus debilidades, sus enfermedades, pero también sabe de las medicinas que Dios le ha dado en la palabra para poder sanarlas y para poder tener una relación más sana con Dios. Por eso Pedro dice: ¿qué estoy procurando? ¿Qué estoy haciendo?
para mejorar mi vida, sanarla, para limpiarla. Y mucha gente simple y sencillamente no hace eso, no busca una cura para sus necesidades y para su vida. Ahora, al final entonces, son 4 preguntas para evaluar mi vida espiritual. Primero, ¿qué tanto me estoy esforzando? ¿Estoy poniendo mi máximo esfuerzo? La palabra es esfuerzo, esta palabra es clave, esfuerzo. 2, ¿qué tanto me estoy estancando? ¿Verdad? ¿Me he estancado o paralizado? La palabra clave aquí es crecimiento. 3, ¿qué tanto estoy abundando? ¿Qué fruto está produciendo mi vida? Y la palabra clave es fruto. Y 4, ¿qué tanto estoy procurando? ¿Qué estoy procurando? La palabra clave es motivación, sanidad, sanidad interna. Dios nos ha llamado a crecer y a dar frutos. Es bueno que de vez en cuando nos hagamos las mismas preguntas para saber cómo ha evolucionado mi vida espiritual. Creo que estas 4 preguntas deberían de ser como un examen que me haga todas las semanas, ¿no? O sea, mi propia vida. Para una iglesia también, qué tanto nos estamos esforzando, qué tanto nos estamos estancando, qué tanto estamos abundando, qué tanto estamos procurando. Y creo que es importante que nosotros hoy más que nunca hagamos un planteamiento a nuestras iglesias y a nuestros hermanos y a nosotros mismos, como pastores y líderes, de este tipo de examen espiritual, de investigación espiritual, porque necesitamos realmente que nuestra vida sea fructífera, que nuestra vida sea realmente impactante en el reino de Dios. Pues bien, Dios les bendiga. Gracias, hermano. Realmente maravilloso el planteamiento del apóstol Pedro, ¿verdad? Acerca de para dónde vamos, dónde estamos y gracias porque son 4 preguntas que honestamente le tomé una fotografía mientras estabas exponiéndola para irla recordando durante toda la semana y hacer de esto pues un ejercicio, ¿verdad? En nuestra vida, hermano. Y yo te agradezco mucho esta palabra y vamos a hablar, me imagino que ese proyecto nos lo vas a contar más adelante, el que estás haciendo es algún, ¿verdad? Fíjate que estamos ahorita, el lunes vamos a tener un tiempo de oración, pero la idea es orar con los salmos, o sea, tomar un salmo y de orar más, de pedirle a Dios. El miércoles sí es como un discipulado, aunque no me gusta mucho llamarlo discipulado, pero se llama volviendo al encuentro con Jesús. La idea de eso es recuperar una visión cristológica de la vida, del camino que vivimos, de la iglesia, recuperar a Jesús como centralidad en nuestra vida cristiana. Y ahí van a ser como estudios más interactivos, con ideas basadas en los evangelios. Y el viernes lo vamos a dedicar a la adoración. Vamos a tener, pues que en la iglesia tenemos bastantes músicos y hablar un poco de la adoración a Dios, de conectarnos a Dios, yo creo que la oración nos habla acerca de la dependencia, conocer a Jesús habla de la presencia de Jesús en nuestras vidas y la adoración habla de nuestra gratitud a Dios, ¿no? Entonces como que querer fomentar un corazón dependiente, un corazón creciendo y un corazón adorando a Dios es la idea más. Y el domingo que es el devocional normal. Entonces, no sé, quizás el del miércoles tal vez lo podríamos hacer también viernes. Ok, Para ajá, no perdón. interactuar. Sí, sería maravilloso, hermano, ¿verdad? Sí. Yo creo que la iglesia, pues, no es que se esté reinventando, sino está regresando, creo yo, Así es. a lo que Dios ha planificado desde siempre, ¿verdad? Y yo estoy totalmente de acuerdo que no podemos pasar de una pasividad del templo a una pasividad del Zoom, ¿verdad? O sea, hay que ser Así es. participativo, hermano, hay que ser Ajá. participativo porque ahí es donde la mayor cantidad de hermanos, pues vemos lo que hay en el corazón porque hasta que la boca lo habla, a veces está en el corazón. Podemos estar llenos de información, de saber quién es Jesús, de todo, pero hasta que la boca empieza a hablar, como que uno mismo se da cuenta que es la concepción de él, ¿verdad? Pues Así es. gracias, hermano. Pues recibimos en nombre de Jesús ser parte todo esto que Dios está haciendo, ¿verdad? No sé si quieres que terminemos con una oración. Sí, por favor. ¿Sí?
Sí. Vamos. Amado Padre, gracias, Señor. Ajá. Dale, no, dale tú. Gracias, Señor, por esta palabra que estamos recibiendo, Señor. Gracias por que este tiempo, Señor, maravilloso que nos has instruido a través de la palabra y a través de la porción de que Pedro nos da, Señor. Nos desafía, Señor, verdaderamente a ver si como iglesia, Señor, estamos en esta vida espiritual que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque es un tema para meditar. Yo te agradezco, Señor, que hoy inclusive podemos repetir estos programas una y otra vez, Señor, hasta llegar a entender, Señor, completamente el mensaje que tú nos das. Gracias, Padre, por la disposición de nuestro hermano pastor Romeo Guevara. Y hoy también queremos orar por la iglesia, también por el hermano pastor Jorge Luis Ambrosio, Señor, en el nombre de Jesús, Sí, que Señor. él esté, Señor, en sus pulmones funcionando bien, Padre, y su familia también. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Amén. por toda la gente, Señor, alrededor del mundo. Tenemos un Dios grande y poderoso y somos una iglesia activa, Señor, que verdaderamente a través de esta palabra entendemos el plan y el proyecto que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues gracias, hermano. Bendecido con toda bendición. Para nosotros es un gozo. Entonces, despedimos este programa, hermanos, que gracias por la compañía este viernes, que es realmente un regocijo para todos aquellos que les gusta la palabra, para saborearla y disfrutarla y volver a comer. Yo creo que se están gozando los viernes de una manera sobrenatural. Así que bendecidos con toda bendición. Seguimos esperándolos en todas las actividades. Bendecido, hermano Romeo. Amén. Bendiciones a todos. Gracias.